para todos, Dios me los bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, a Mateo capítulo 6, el texto que ya tuvimos la lectura, vamos a recordarlo. Mateo 6, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Voy a estar leyendo en la Reina Valera de 1960. El Señor dijo así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oremos. Señor, tú has prometido habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y tú, Señor, nos has prometido que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Que si te invocamos, Señor, tú te haces presente. Sabemos que aquí estás, Señor, que nos estás viendo y escuchando, ministrando y atendiendo y recibiendo, Señor, nuestras alabanzas, nuestras oraciones y todo lo que somos delante de ti, por medio de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora te pedimos que nos des oídos para oír, corazón, Señor, para recibir y la determinación, Señor, de hacer lo que tu palabra dice. A mí, Señor, dame claridad, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y habla con autoridad a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor Richard, por la invitación a compartir. Ya hace mucho tiempo que no venía, quería solo mirarlos. Había estado viendo algunas transmisiones y había visto que habían cambiado el frente. Yo, ¿de qué me perdí? Tengo que ir a mirarlos, se ven más guapos, se ven mucho mejor, gracias a Dios todos ustedes. Les manda muchos saludos mi esposa María Cristina, ya está ahora en nuestro servicio en Mexicali junto con nuestros hijos. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Restrepo, soy pastor de la iglesia El Camino en Caléxico y la iglesia El Camino en Mexicali. Soy colombiano, si me escucha algún acento extraño es porque soy de allá, pero Dios ya me perdonó, así que no hay ningún problema. Estamos leyendo Mateo capítulo 6, pero antes de Mateo capítulo 6, no se necesita ser muy matemático, es Mateo capítulo 5. Y este es el sermón del monte, el sermón de la montaña, un sermón maravilloso donde el Señor Jesucristo va a subir a un monte y muchos pudieran tener la imagen de cuando también Moisés subió al monte y en la ley del Antiguo Testamento el Señor le reveló la ley a Moisés y él como profeta del pueblo, entonces desde allá Dios da la ley. Pero ahora el Señor Jesucristo va a subir al monte y va a tomar su autoridad como aquel que es el Hijo de Dios, como aquel que es Dios encarnado, el legítimo Rabí de Israel, el profeta como Moisés, que fue dicho desde antes en el Deuteronomio que vendría profeta como Moisés, pero ese rey de Israel que vendría a traer el reino de Dios, ahora está desde el monte para revelar realmente cómo es el reino de los cielos y cómo son los ciudadanos del reino de los cielos. Si usted mira ahí en su Biblia y la habla del capítulo 5, versículo 1 al versículo 12, el Señor va a estar hablando de las características de los ciudadanos del reino. Estos ciudadanos son bienaventurados, son felices, la palabra griega es makarios, son personas dichosas, pero no porque son grandes soldados y fuertes, imponentes, inteligentes y van a conquistar el mundo a la fuerza, sino todo lo contrario, porque son personas que son pobres en espíritu, que reconocen su necesidad de Dios, porque son personas que lloran
por sus pecados para ser también perdonados. Son personas mansas, son personas que tienen hambre y sed, son personas de limpio corazón porque solamente Dios les puede dar ese corazón. Y todas estas características que el Señor va a decir probablemente eran muy diferentes a la mentalidad de aquel reino terrenal que vendría. Y cómo vamos a conquistar el mundo, Jesucristo va a dejar claro cuáles son las características de los ciudadanos del reino. Y los que estamos aquí tenemos esa esperanza. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Cristo lo corroboró, el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo he hecho los demonios por el dedo de Dios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos un rey, ese rey es Jesucristo. Y tú y yo hemos sido invitados a ese reino y somos parte del reino de Dios por medio de Jesucristo. Así que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Esos son los ciudadanos del reino de los cielos. Pero en el versículo 17, el Señor Jesucristo va a dejar claro que Él no viene a contradecir la ley. Él no viene a cambiar ni a ir en contra de la ley, sino que Él viene a cumplirla. Todo lo que estaba prometido, todo lo que estaba profetizado desde la ley, los profetas, los escritos, los salmos, Cristo nuestro Señor lo llevaría a su pleno cumplimiento. Así que Él es el amén, como dice la palabra de Dios, el testigo fiel, el que cumple todo lo que ha sido prometido. Y a partir de allí el Señor Jesucristo entonces va a confrontar la falsa enseñanza de las autoridades religiosas que en ese tiempo estaban allá, los escribas y los fariseos. Ellos tenían la idea, los judíos, que solamente aquellos que fueran probablemente como los fariseos y los escribas serían los que entrarían al reino de los cielos. Sin embargo, yo le pido por favor que lea conmigo el versículo 20. Estoy en Mateo capítulo 5. Cristo va a decir: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice ahí? No entraréis en el reino de los cielos. Así que ellos eran los maestros, los escribas y los fariseos. Ellos eran los que en público se les veía orar, los que demudaban sus rostros porque ayunaban 2 veces por semana, los que ofrendaban y todo el mundo veía cómo ellos daban limosnas y ofrendas a los pobres, cómo eran los que enseñaban y corregían a las personas en público, cómo tenían vestiduras muy limpias y guardaban rigurosamente los mandamientos, no solamente de la ley, sino de los ancianos y de las tradiciones. ¿Quiénes más serían dignos de entrar al reino de los cielos? Pero Cristo dice: no, hay una justicia superior. Y esa es la justicia que es la única a través de la cual podemos entrar al reino de los cielos. Así que a partir de allí Él va a empezar a confrontar la enseñanza equivocada de la tradición farisaica. Usted puede ver que Él habla de la ira. El homicidio no es matar a una persona, dice Cristo. Una persona no queda convicta de la ley porque mató a alguien, sino desde que la persona se enoja y tiene pensamientos de ira y de enojo y de decir: esa persona, ¡ay, la quiero matar! Allí ya quedaste convicto ante la ley. Es una justicia superior porque Dios mira el corazón, no las apariencias. Así que el fariseo decía: yo soy justo delante de Dios porque no he matado a nadie. Cristo va a decir: no puede decir nadie que sea justo porque todos los seres humanos se han enojado, han insultado, le han dicho, como dice aquí, raca, han ofendido a otras personas para hacerlas sentir mal. Luego, el adulterio, versículo 27. El fariseo decía: yo soy justo porque nunca me he acostado con una mujer que no sea mi esposa. Cristo va a decir: la ley superior. El verdadero sentido de la ley es que si tú miras a una mujer y la deseas en tu corazón y ya la codiciaste, ya cometiste adulterio, ya estás bajo la condenación de la ley, ya estás convicto delante de ese monte Sinaí que tiembla con rayos y centellas y que truena contra el pecado del ser humano. El fariseo creía que se escaparía haciendo obras de justicia externa, pero no es así.
Luego en el versículo 31 va a hablar del divorcio, en el versículo 33 va a hablar acerca de los juramentos, en el versículo 38 va a hablar acerca del amor a los enemigos, y cada vez más el Señor Jesucristo va acorralando la falsa justicia del hombre que se quiere justificar porque por fuera dice: yo me porto bien, yo voy al templo, yo doy limosnas, yo no hago las cosas escandalosas, pero en el corazón está el pecado ahí radicado. Así que en el capítulo 6, entonces, antes de llegar ahí en el versículo 48, léalo conmigo, Mateo 5:48. El Señor va a concluir esta primera parte diciendo algo contundente, algo que nos deja fríos a todos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La demanda de la ley justa es perfección. La palabra griega que ahí se utiliza es estar completo. Es estar completo según el diseño de Dios. Y si usted lee salmos como el Salmo 24 que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. Alguien pudiera cumplir con esos requisitos. El Salmo 15 nos da también un resumen de estas cosas, y el Señor Jesucristo va a decir: no es la apariencia farisaica la que va a hacer que alguien entre al reino de los cielos, no son las obras exteriores, sino que hay que tener un corazón perfecto. Y ahí es donde todos quedamos desnudos y convictos. Y recordamos lo que dice Romanos capítulo 3. Dice: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ese es el diagnóstico, el veredicto de la ley perfecta y pura de un Dios puro y santo frente a los hombres. Así que lo que está haciendo el Señor Jesucristo es advirtiéndonos que ninguno de nosotros, por nosotros mismos y en nuestra propia justicia y en nuestra propia religión, podemos ganarnos el mérito de entrar al reino de los cielos. Sin embargo, la Biblia dice que podemos entrar al reino de los cielos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera fe, aunque no llega por obras, sí produce obras. Y el mismo texto en el versículo 9 y 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. ¿Me permite repetirlo? No somos salvos por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el regalo que nos dio el Señor estaba prometido en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías, que era que Dios haría un nuevo pacto a través del cual Él nos pondría la ley, ya no afuera en tablas de piedra, sino en el corazón. Y ahora el Señor las inscribiría allí, y todo aquel que está en Cristo, su corazón es circuncidado, recibe un nuevo nacimiento y ahora tiene la ley grabada en su corazón. Y al estar esa ley grabada hay una transformación a la que llamamos conversión, y ahora hay un cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que el Señor Jesucristo en el capítulo 6 nos va a decir que entonces la justicia superior sí va a demostrarse. Sí, el que es justo hace justicia. El cristiano, el seguidor de Cristo, hace ciertas cosas, no para ganarse el reino, sino porque ya es un ciudadano del reino. Y habían tres maneras en las que se sintetizaba la demostración de la justicia, o las obras que demostraban la justicia. La primera era la limosna. La palabra que ahí se utiliza, limosna, en realidad es una palabra griega que significa hacer misericordia.
El cristiano debe hacer misericordia, pero no como lo hacían los fariseos, que lo hacían para que la gente los aplaudiera, para que la gente dijera, wow, cómo es de generoso. La segunda es la oración y la tercera es el ayuno. Y el día de hoy quiero compartir contigo la parte de la oración. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar la oración como un regalo maravilloso que nos ha dado nuestro Dios. Un regalo para poder acercarnos a Él. Un regalo para poder recibir de Él. Un regalo para poder desahogar nuestras cargas delante de Él. Algunos teólogos le llaman un medio de gracia. Un camino a través del cual estamos con Él y Él está con nosotros. Es algo maravilloso. Sin embargo, el Señor quiere que oremos, y hoy el título de este mensaje es la oración sincera. Así se llama. La oración sincera. Se cuenta que en los tiempos de Grecia existían en los mercados aquellos que vendían figuras de mármol. Pero resultaba que moviendo las figuras de mármol a algún orfebre se le podía caer y entonces la nariz de esa estatua podía haberse le echado a perder, o la oreja o un dedito de esa estatua. Así que los orfebres tomaban cera y la mezclaban con polvo de mármol y entonces le volvían a poner la naricita, le volvían a poner la oreja, le volvían a poner esos elementos a la figura que estaba allí. Así que la persona la compraba, pero cuando llegaba a su casa y había cambio de clima o había alguna travesura de un niño, ¡pum!, se le caía la nariz y decía, esta estatua tiene cera. Entonces, luego cuando iban a comprar, le decían al vendedor, ¿esta es una estatua con cera o sin cera? Y de ahí viene la palabra sincera. Porque la estatua sincera era una estatua completa, era una estatua que estaba de acuerdo al diseño, una estatua genuina, pero la que sí tenía cera, era una estatua que no era de acuerdo al diseño. Entonces, Jesucristo dice que es muy importante que nosotros oremos, pero también es importante que oremos bien, que oremos de la manera correcta. Y en el versículo 5 el Señor Jesucristo va a decir entonces, y cuando ores. Esto nos recuerda que la oración es natural del ciudadano del reino. La oración no es algo como que uno debería decir es una gran carga o es algo que tengo que procurar porque qué cosa tan horrible. No. La oración es natural. El Señor Jesucristo allí no está diciendo ustedes deben de orar. Ahí dice que cuando ores. Es algo natural. Y para hablar de este pasaje, déjenme decirle lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, un gran teólogo y pastor de Inglaterra. Él dijo, este pasaje que vamos a leer es uno de los más penetrantes de toda la escritura, de los que más humillación produce. ¿Por qué dijo él eso? Que este pasaje en realidad nos humilla. Y es porque vamos a aprender hoy 5 verdades acerca de Jesús y la oración para que dejemos de farisear, para que le quitemos la cera y el maquillaje a nuestra oración, porque muchos de nosotros tenemos cera y maquillaje ante las personas y ante el mundo, pero inclusive también la tenemos ante Dios en ese acto tan sublime que es la oración. Así que la primera verdad es que oramos porque somos cristianos, ¿ok? ¿Por qué oramos? Porque somos cristianos. Jesús da por sentado que la oración es una obra de justicia, es algo que hacen los justos, es decir, los creyentes. Romanos 4:3 dice que el ser humano es justificado por la fe. Y Dios dijo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que nosotros no somos justos por nuestras obras, sino por la fe que hemos recibido también del mismo Dios. Y todo aquel que es creyente es un justo en esta tierra por la justificación, así que va a hacer obras de justicia. Y una de ellas, ¿cuál es? La oración. Por tanto, y no quiero hoy que usted sienta que lo estoy cargando con mucha culpabilidad, pero si se quiere poner el saco, esto es para todos nosotros.
No orar es un pecado grave. Es una demostración de falta de confianza. Es un repudio del enorme privilegio de estar en la presencia de Dios. El que no ora está buscando saciedad en otras fuentes, en fuentes secas, amargas y pecaminosas. El que no ora está diciéndole a Dios: puedo en mis fuerzas, no te necesito. Puedo hacer las cosas con la inteligencia que tengo, con los proyectos que tengo, con los amigos que tengo y con el dinero que tengo. Puedo solo. Como cuando el niño chiquito apenas está empezando a caminar y ya quiere manejar un carro y usted le dice no, y él dice puedo solo, puedo solo. Eso es lo que hace el que no ora. Si no oras, si eres una persona que batalla demasiado para orar, y soy pastor, y es algo con lo que lucho a diario con hermanos de la iglesia, personas que quieren crecer en el Señor, y siempre dicen, batallo para orar, empiezo a orar y a los 3 minutos ya no puedo orar, así que no sé qué hacerle, nunca tengo tiempo, estoy muy ocupado. Si a ti, escúcheme muy bien, que dices que eres justificado, un ciudadano del reino de los cielos, pero toca rogarte para que ores, arrepiéntete. Porque el Salmo 27:8, el salmista dijo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Mi corazón ha dicho de ti. El salmista experimentó la regeneración de su corazón. El corazón pecaminoso, incircunciso, que no se ha entregado al Señor, es un corazón que no quiere orar y jamás querrá orar. Como alguien una vez dijo, nuestra carne no quiere orar porque nuestra carne no va a ir al cielo. Ella solo quiere hacer las cosas de la tierra. Pero la Biblia promete que en Cristo hemos recibido un nuevo corazón. Y el Espíritu está en nosotros. Y la ley de Dios está en nuestro corazón. Por eso este salmista dijo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Hermanos, el Espíritu Santo en nosotros nos genera una necesidad. La Biblia dice que Él nos anhela celosamente y es nuestro corazón lleno y del Espíritu que dice, busca al Padre. Dice la Biblia que es el Espíritu de adopción que dice, Abba Padre, busca al Señor, busca. Entonces el salmista dice, tu rostro buscaré, no escondas tu rostro de mí. Hermanos, para el cristiano la oración no es un deber, es una necesidad. Necesitamos la presencia de Dios. El salmista lo dijo, que es, dice él, entonces, que es como las aguas secas, como el ciervo, como decíamos ahora, como el ciervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuánto vendré y me presentaré delante de mí? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, buscando la presencia de Dios. Mis amados hermanos, hoy quiero pedirte con todo el corazón, escucha la palabra. El Señor quiere un pueblo que ora. El Señor nos ha dado un corazón para que oremos, un corazón que gime por la presencia de Dios. Y eso es lo primero. Por eso es muy humillante, porque muchas veces sabemos que esta carne no quiere, y Cristo lo dijo. La carne es débil, pero el Espíritu está ¿qué? Dispuesto. ¿Tienes al Espíritu de Dios? Entonces, el Espíritu está dispuesto. Pero siempre enfatizamos en lo negativo, siempre enfatizamos en la carne, en lo que no puedo, pero el Espíritu está dispuesto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu está clamando dentro de mí, buscar el rostro de Dios. Así que esa es la primera verdad. Oramos, ¿por qué? Porque somos cristianos. Como el perro ladra, como las vacas mugen, los cristianos oran. En segundo lugar, al orar entonces, debemos quitarnos la cera y el maquillaje. Versículo 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Y después de decir esto nos va a decir algunas características de aquellos que son hipócritas. Martin Lloyd-Jones afirma que la enseñanza principal de este texto es la denuncia devastadora de nuestro Señor que Él hace de los efectos terribles del pecado en el alma humana y sobre todo del pecado del orgullo. Somos orgullosos, hermanos. Una vez nos preguntamos, ¿será que puedo escapar de mis pecados?
Habrá un lugar donde ya el pecado en mí no esté allí, donde ya no haya remanente de pecado. Correré a la iglesia, en la iglesia cantaré y entonces ya no habrá pecado. Me arrodillaré y oraré y allí ya no habrá pecado en mí. Y aquí el Señor Jesucristo nos demuestra que aún haciendo cosas santas, también pecamos. Orando, también le damos cabida al orgullo y pecamos también. No pues el pecado, según nos muestra aquí, es algo que nos acompaña siempre, hermano. Usted ya ha sido salvo y limpiado por la sangre de Cristo si es que de verdad usted confía en Cristo, si es que de verdad usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Hay una garantía eterna de un pacto eterno firmado con sangre en cuyo mediador es el Hijo de Dios y tenemos una salvación segura. Pero mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en este cuerpo de muerte, el pecado aquí estará con nosotros, mi amado hermano. Entonces, usted va a tener su pecado, esa inclinación natural a hacer las cosas que no agradan a Dios allí constantemente en una lucha. Entonces, cuando estamos en presencia de Dios, cantando, alabando y orando, nuestro pecado ahí sigue y quiere echar a perder el momento. ¿No le ha pasado a usted que viene a la iglesia con todo el deseo de cantar, de orar y rapidito empieza a divagar? ¿No le ha pasado? O se quiere dormir, o quiere mirar el celular, o algo le empieza a incomodar. Mucha gente dice, el diablo. No, no es el diablo, es el pecado en mí que quiere echar a perder los momentos sagrados que Dios nos ha regalado para estar con Él. Como alguien una vez dijo, lo que puede empezar como una consolación abrazando a otra persona se puede convertir en una seducción, porque ahí está el pecado. Lo que puede iniciar con un consejo a una persona se puede convertir en un acto de manipulación y de dominio sobre otra persona. Y lo que puede empezar con una oración se puede convertir en un acto de fanfarronería y de hipocresía pública. Es lo que aquí está diciendo el Señor Jesucristo. Así que Jesús va a exponer un pecado común que cometen todos los que quieren ser santos y justos, y es caer en la santurronería, un pecado motivado por la vanidad y por el orgullo. Aquí hay algunos actos que tenemos que mortificar. La palabra mortificar es hacer morir, como dice Colosenses, hacer morir lo terrenal en nosotros. Así como el usar la misericordia como un acto de autopromoción, como hacían los fariseos, que ellos, voy a ayudarle al pobre, pero para que los demás me miren, para que me aplaudan, para que digan, wow, qué generoso, qué hombre de Dios. Es un acto repugnante utilizar los actos de misericordia para la autopromoción. Entonces el fariseo podría preguntar, ¿quién más noble? ¿Quién más humilde y quién más santo que aquel que está de rodillas ante Dios? Porque cuando miras a alguien de rodillas, cuando lo miras con las manos levantadas o cuando lo miras con los pies empinados, levantándose hacia arriba, eso se ve muy santo. Entonces, ¿qué pudiera hacer para demostrar que soy santo? Sino entonces aumentar el histrionismo al orar. Que se vea que yo ore, que se vea. La palabra que ahí utiliza el Señor Jesucristo como hipócrita es una palabra griega que es hupocrités. Y es una palabra que en ese tiempo se utilizaba para los actores. Cuando un actor subía al escenario, se le decía hipocrités. ¿Por qué? Porque estaba representando un papel del que él no era. Pero con el tiempo y con el paso del tiempo, esa palabra hipocrités se empezó a utilizar para las personas que no eran sinceras, para las personas que tenían doble cara. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Eran hipócritas. Así que cuando vamos a orar, el Señor Jesucristo está diciendo, evita ser como los actores. Los actores quieren ser el foco de atención. Quieres que los mires. Eso quiere hacer un hipocrités, un actor. No hagamos como ellos. No busquemos protagonismo y visibilidad en el momento de orar. Pero también ahí dice
que ellos quieren ser vistos de los hombres para quedar bien delante de los hombres. Usted puede observar en la Biblia cómo el fariseo entraba en la sinagoga, levantaba las manos, se hacía en la primera banca y empezaba a mirar atrás. Gracias, Señor, porque no soy como ese otro. Gracias porque no soy como ese otro. Ay, qué buen muchacho soy yo. Como alguien dijo que cantaba la canción de Jesús Adrián Romero, no decía, ¿qué sería de mí si tú me hubieras alcanzado? Sino que decía, ¿qué sería de ti si no me hubieras alcanzado? Así. O sea, hay personas que se creen los protagonistas y que el mundo gira alrededor de ellos, e inclusive los ángeles y Dios mismo. Estos hombres oraban no para Dios, sino que oraban para los hombres. Y el Señor Jesucristo va a decir, bueno, se están esforzando bastante. ¿Y saben qué? Van a alcanzar su recompensa. ¿Cuál? La de ser aplaudidos, la de ser honrados, la que la gente diga, mire qué santo es ese hombre, pero no va a recibir más de allí. Solo recompensa de los hombres. La palabra griega que se utiliza ahí es su salario. Ya lo recibió. No espere comisiones, no espere aguinaldo, no espere nada más. Ese fue todo su salario. Eso que recibió ahí, esa honra de los hombres, no va a recibir nada más. Así que nunca digas, a mí no me pasa eso. Oh, sus otras personas, eso es a los fariseos, porque el pecado es engañoso y es sutil. Hermanos, pecamos aún al orar. Por eso es muy importante que seamos vigilantes, porque en nuestro corazón siempre hay una serpiente pecaminosa que quiere, como ya te dije, echar a perder los momentos santos con Dios, y en cualquier momento la serpiente se va a enroscar y va a salir del corazón si es que no somos vigilantes, y va a echar a perder el momento, porque vamos a buscar nuestro propio protagonismo. ¿Solo oras, lloras, te hincas y levantas manos en público? Aquí va a llegar el momento de mayor confrontación. Solo haces actos de adoración cuando estás con otras personas. Cuidado, porque puede ser que te estás convirtiendo en un actor. Y yo soy ministro de alabanza, soy músico, canto, soy predicador. Y los que estamos acá somos los que más tenemos que vigilar esa área de nuestra vida. Porque lastimosamente muchas veces solo cantamos cuando estamos aquí. Solo oramos cuando estamos aquí. O muchas veces predicadores que solo estudian la palabra cuando van a predicar, pero no para tener una comunión con Dios, lo cual nos lleva a la tercera verdad. Debemos priorizar la oración secreta. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lastimosamente, estas palabras suelen ser mal interpretadas, y hay personas que dicen que entonces Jesucristo está diciendo que nunca debemos orar en público. Eso no es verdad. La Biblia nos dice que debemos orar en público. Debemos orar en la asamblea, en la iglesia, con la gente en la calle, en nuestra casa, con nuestros hijos. Debemos orar en público. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que hay personas que solo oran en público. ¿Estamos entendiendo? Hay personas que solo lo hacen así. Y entonces, en Mateo 23:23, precisamente, Cristo, para ponerle un equilibrio al asunto de que los fariseos entonces hacían énfasis en unas cosas, pero en otras no, Cristo dijo, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Que el Señor Jesucristo está diciendo, mas tú cuando ores. No está diciendo solamente cuando ores entra a tu cuarto. Lo que está diciendo el Señor es prioriza. Tu prioridad debe ser tu relación personal, íntima y secreta con Dios. Si tú no tienes una relación personal, íntima, secreta con Dios, sino que solo la tienes en público, la Biblia enmarca eso como un hipocrités. Somos hipócritas si solamente lo hacemos así, porque nuestro corazón puede ser que nos está engañando y nosotros creemos que estamos obrando, y nuestro corazón nos va a crear miles de excusas. Es que no tengo tiempo, para eso voy a la iglesia, es que qué más da, es lo único que puedo hacer. El corazón
fabrica ídolos y fabrica excusas para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso lo importante del Sermón del Monte. Uno nunca puede ir al Sermón del Monte y quedar ileso. Cuando uno va al Sermón del Monte y abre las manos, ahorita decíamos, levanto mis manos cuando no tengo fuerzas, pero cuando levantamos las manos estamos también diciendo como cuando llega el oficial y dice, freeze, sí, o sea, no te muevas, ahí está, ríndete. Y así quedamos ante Dios y viene la espada del Espíritu y nos pega y nos golpea allí y está diciendo, estás teniendo una relación solo pública, te estás convirtiendo en un religioso, te estás convirtiendo en una persona que solo lo hace delante de la gente. Es como el marido que solamente le canta canciones a la esposa cuando está con sus amigos. El marido que solo le dice palabras bonitas a su esposa solo cuando está delante de sus amigos. He visto la cara de muchas mujeres que tienen esa experiencia y cuando llega el hombre con el mariachi y también con unos tragos, todos están felices y ella está así. Porque ella sabe que es ¿qué? Hipocresía. El Señor Jesucristo está diciendo, oren en público, canten en público, ofrenden en público, pero primero, ¿cómo? En intimidad. ¿Cómo está tu cuarto de oración? ¿Cómo está? ¿A qué huele tu cuarto de oración? ¿A vacío? ¿Hay telarañas? Porque ahí nadie se hinca, nadie ora, nadie busca a Dios. Por eso el Señor es el que lo sabe. Yo no te puedo juzgar por eso. Tú me puedes engañar y yo pudiera estarte engañando en este momento. Y tú pudieras estar diciendo, ay, el pastor Restrepo se ve que sí oró. El pastor Restrepo se ve que sí lo... Tú no lo sabes. Solo lo sabe Dios. Por eso aquí finalmente es expongámonos ante el Señor. Porque Él primero nos habla y nos reprende para operarnos y para cambiarnos y hacernos a su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, estamos aprendiendo que en primer lugar, el cristiano ora porque es cristiano. En segundo lugar, al orar tenemos que quitarnos la cera y el maquillaje. Con Dios no funciona el make-up. Tenemos que quitarnos eso con toda la sinceridad delante del Señor. En tercer lugar, tenemos que entonces darle prioridad a la relación personal y privada con Dios. Y en cuarto lugar, el Señor Jesucristo va a decir algo también fundamental. Cristo básicamente está diciendo, miren, ustedes deben orar porque son cristianos. Pero el hecho de que oren no significa que son cristianos. Porque puede ser que tú estés orando para quedar bien. No estás orando a Dios. Estás viviendo una apariencia. Y por eso alguien una vez dijo que en el día del juicio nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y vamos a decir, la hermana tal no va a entrar al reino de los cielos, pero si ella siempre ahí se le ve, porque Dios es el que conoce el corazón. Pero también puede ser que estemos orando equivocadamente. Y es lo que nos lleva a la cuarta verdad. Cristo dice, versículos 7 y 8, y orando no uséis vanas repeticiones, y esta palabra que sigue es vital, como los gentiles. Y esa palabra como los gentiles significa como los paganos. La palabra gentil era una palabra despectiva que utilizaban los judíos. No es como hoy en día que decimos, ay, usted tan gentil, como tan cierto, como tan honesto. No. Para ellos decir gentil era gentío, la gente de afuera, no como nosotros los judíos que sí somos el pueblo de Dios. Era una palabra despectiva, el gentío, que también se puede traducir como los paganos, los que no conocen a Dios, los que no están en el pacto, los que no conocen la palabra de Dios. Entonces dice, ellos, los paganos, creen que por sus palabrerías y por sus vanas repeticiones van a ser oídos. Y Cristo va a decir, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Qué es lo que sucede, mi amado hermano? Que el segundo problema de esto que está diciendo Cristo está en relación al enfoque equivocado que tenían los paganos y por eso oraban mal. Alguien una vez dijo, la forma en la que oras y el contenido de tu oración refleja mucho en lo que tú crees realmente. ¿En quién es el Dios que tú crees? ¿Y qué es lo que tú realmente crees de todas las demás cosas?
Los paganos utilizaban repeticiones y repeticiones y repeticiones porque ellos creían que Dios era como un hombre distraído. Se dice que los antiguos griegos, para orar a Zeus, que era el Dios todopoderoso de ellos, Zeus era muy arrogante, muy orgulloso, muy vanidoso. Entonces ellos tenían que decirle, precioso Zeus, magnífico, maravilloso, y lo adulaban, porque ellos tenían la idea de que cuando Zeus viera que le estaban haciendo la barba mucho, como dicen ustedes, entonces va a decir, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces utilizaban adulaciones, alargaban el discurso para llamar la atención de Zeus. Por el contrario, otros más hacia el oriente utilizaban mantras y repeticiones. Y todos esos tipos de repeticiones, entonces entre más le repita yo a mi Dios que me dé las cosas, Él más me las va a dar por la cantidad de repeticiones que yo tenga. Algunos entonces gritaban, saltaban. ¿Recuerdan el pasaje de Elías cuando está con los profetas de Baal? Se cortaban. Otros entonces utilizaban todo tipo de autoflagelaciones, balbuceos, lenguas extrañas, todo tipo de cosas raras para llamar la atención de sus dioses. Y Jesucristo está diciendo que el fariseo, cuando alarga su oración, cuando empieza a hacer vanas repeticiones, está imitando a los paganos, y ellos oran así porque no conocen a Dios. Y eso es lo que Cristo está diciendo: yo vengo a revelarles el Padre. Ustedes actúan como si no conocieran al Padre que ya ha sido revelado en las Escrituras. Ustedes lo tratan a Él como si Él fuera un sordo. Ustedes lo tratan a Él como si Él fuera una persona que no los ama. Ustedes lo tratan a Él como si fuera un yeso, y por eso gritan y balbucean y repiten. Y no quiero para nada ser ofensivo, pero lastimosamente eso lo tomó la religión tradicional católica, tomando el rosario para hacer repeticiones y repeticiones y repeticiones, y pretender que entre más repitas una oración, entonces Dios te va a bendecir más. Ahorita que llega Semana Santa, en Colombia, en mi tierra, se tiene por costumbre en el Viernes Santo, sobre todo las ancianas que ya van suponiendo que en unos años se van a morir, ellas tienen una letanía donde ellas dicen: y hoy en el Viernes Santo, para recordar la muerte del Señor, para que el día de mi muerte yo entre al reino de los cielos, se recuerde que yo dije 1000 veces Jesús, 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 Jesús. Dicen 1000 veces Jesús, hermanos. Y empiezan a decir Jesús, y luego como a los 10 minutos está Jesús, 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 Jesús. Son parloteos. Eso es lo que está diciendo acá. Y lastimosamente hay muchas personas que creen que la efectividad de la oración está en el parloteo, en la repetición, o tomando ese tipo de cosas. Pongo una imagen, prendo una vela, pongo un incienso, pongo una foto. Tiene que haber algo, y si lo analizamos, que no está en la Biblia, ha sido tomada de alguna religión pagana. Lastimosamente, en el cristianismo se nos ha infiltrado mucho paganismo, y hemos pretendido que si oramos como oran entonces los de la santería cubana, o si oramos como oran allá en República Dominicana, los que conocen que si a las 3 de la mañana, de hecho hay un libro que escribió alguien, un profeta, dicen ellos, que a las 3 de la mañana se abren portales dimensionales. Entonces, si usted se tiene que levantar a las 3 de la mañana a orar y reprender al diablo para cerrar esos portales dimensionales. O sea, los hermanos no se levantan a orar, se levantan a cerrar portales dimensionales. ¿Eso dónde está en la Biblia? Viene del paganismo. Y Cristo nos está llamando la atención de esto. No es más efectiva la oración porque dure más tiempo, ni porque gritemos, ni porque digamos cosas sin sentido y sin corazón o rezos, nada de esto, mis amados hermanos. Cristo condena la práctica pagana de la oración. Le voy a decir por qué: porque Cristo ama al Padre y Él conoce al Padre. Y Él sabe que al Padre no es necesario gritarle, ni repetirle, ni hacerle rezos, ni tratarlo como una deidad pagana. Por eso, mis amados hermanos, como los fariseos, su propósito era impresionar, entonces, ¿qué recursos uso para impresionar? ¿Qué recursos uso para impresionar? Entonces ellos tomaban estos recursos. ¿Qué más santo que alguien que ora largo?
¿Qué más santo que una persona que tiene esos ademanes histriónicos? Entonces llamaba la atención del hombre. Y Cristo dice, no, así no son las cosas. Pero quiero aclarar también, hermanos, que esto no significa que Cristo esté diciendo que nunca hay que orar largo, no. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted entre más conozca a Dios, entre más se enamore de Dios y entre más dependa de Dios, usted va a orar cada vez más largo. Pero no porque usted está ganando puntos con Dios mirando el reloj y tengo que orar 3 horas porque tengo que cumplir con la disciplina de las 3 horas. No, porque es una relación libre que fluye del Espíritu. De hecho, hay días en los que yo estoy orando y digo, ay Señor, ya me tengo que ir, todavía tengo tanto que hablar contigo. Mi amado hermano, la manera en la que oras y el contenido de lo que oras demuestra mucho cuál es el Dios en el que crees y qué es lo que tú crees acerca de tu relación con Dios. Y finalmente, la quinta verdad que aquí nos deja claro es que al orar tenemos que tener fe en Dios, no fe en nosotros. Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe. ¿Qué dice ahí? ¿Nuestro Padre qué? Sabe. No dice nuestro Padre ignora. No dice vuestro Padre está muy lejos. Y por eso, no, nuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros la pedáis. Lastimosamente, hay mucha gente que le tiene más fe a su propia fe que a Dios. Y eso es un error. Le tienen más fe a su propia oración que a Dios. Entonces aquí viene el problema, que hay personas que creen que hay ciertos tipos de oraciones que son más efectivas. Entonces, la oración para atraer al marido que se está yendo. Entonces la apuntan, la bajan de internet y la recitan. La oración para atraer la prosperidad y la apuntan y la recitan. Y si usted al orar le pone un chofar o algo así, va a estar más efectiva. Entonces, se han inventado un montón de oraciones y rezos. Y le voy a decir una cosa, en el mundo evangélico, no en el catolicismo, entre nosotros, la oración para que su hijo rebelde vuelva a casa, ay, esa es la que necesito, imprímamela. Usted dígala 3 veces al día después de tomarse el losartán y usted va a ver cómo su hijo vuelve. Va a ver cómo vuelve. Entonces le tenemos más fe a la oración, a la fórmula mágica, que al Dios al cual estamos recurriendo, que es nuestro Padre. Nuestro Padre, el cual nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado y nos ha dado vida nueva por medio de su Hijo y nos trata como suyos. Por eso no podemos venir por medio de otros mediadores. Hermanos, hay personas que creen que hay oraciones más efectivas, como ya te dije. Si usted vea, usted puede orar a cualquier hora, pero a las 3 de la mañana, ahí es donde Dios escucha. A esa hora, mire, usted eso es bendito, usted levántese. Usted agarre saliva y póngasela así en las orejas. Y usted ore, pégase unas 5 reprendidas a los espíritus de sueño. Y luego usted enfóquese en los nombres de Dios y empiece a pronunciarlos en hebreo. Y usted va a ver cómo usted siente la presencia de Dios. Porque a esa hora, vea, es bendito que los demonios caen. Suena muy bonito. Y hay libros que hablan acerca de eso. De hecho, hay un libro que se llama Activa el cielo. Tú puedes activar el cielo. Tú. Y todo gira alrededor de ¿quién? Yo. Yo puedo activar el cielo. Yo puedo mover la mano de Dios. Porque yo. Entonces, ¿me tengo más fe a quién? A mí. A mis métodos. Por eso, Jesús insiste que la clave de la oración efectiva es intimidad, sinceridad y fe. Con que se aprenda estas 3 cosas me voy contento. Lo que Cristo está buscando es intimidad, una relación privada, personal, que tú cultives tu relación con Dios, que seas sincero al orar y que por favor tengas fe en Él. Lastimosamente, a manera pagana, muchos creen que deben poner sal, que porque hay pactos de sal o que tienen que poner vino o aceite o fotos o velas o mediadores o asuntos semejantes que la oración para que sea efectiva. Cristo dice, todo eso, deséchelo. Yo le voy a contar una experiencia rápidamente. Ya te dije que soy músico, toco guitarra. Me encanta no solamente hacerlo en público, sino que siempre me ha gustado también hacerlo en privado.
Pero durante un tiempo, yo ya, si no tenía la guitarra y si yo ya no tenía música, yo ya no fluía. Entonces tenía que tener la guitarra, porque yo sentía como que si yo no lo hacía, entonces Dios ya no me... ¿Y sabe qué tuve que hacer? Poner la guitarrita y darle vacaciones un tiempo. Y buscar a Dios con el instrumento que a Él le encanta que uno le toque. ¿Sabe cuál es? El corazón. Ese es el instrumento que Dios está buscando. Si usted afina o no afina, no importa. Lo que afina en realidad delante de la presencia de Dios es la sinceridad, es la fe en Jesucristo. Y cuando por medio de Cristo suben nuestras oraciones, llegan como un deleite delante del Padre, porque Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él se complace en su Hijo. Y cuando tú y yo nos acercamos al Padre por medio de su Hijo, Cristo nos ha dado también su propia justicia, y Él se deleita también de una manera muy interesante a través de nosotros por medio de Jesucristo. No hay nada más que le llame la atención a Dios, solamente eso. Así que Dios responde porque nos ama. Se lo voy a repetir. Dios nos responde porque nos ama. No porque le llamamos la atención, no porque lo activamos. Ahora en los grupos de alabanza en el mundo se ha puesto de acuerdo, se han puesto de moda palabras como: somos los que hacemos descender la gloria, somos los que ponemos la atmósfera divina, como si el hombre tuviera esa capacidad. Es Dios el que se manifiesta a su manera. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la recompensa del hombre, sino la de Dios. Así pues, mis amados hermanos, esto es un tema muy profundo, muy confrontativo, pero con mucha esperanza. Dios nos ha dado el regalo maravilloso de la oración. Si usted no está orando, es porque usted todavía no ha comprendido el tesoro glorioso que está encerrado en ese medio maravilloso de gracia. Las bendiciones divinas, el poder desahogar nuestras ansiedades, el poder tener comunión con el Padre Celestial por medio del único sacerdote que media entre nosotros y el que es Jesucristo hombre. La oportunidad de entrar al lugar santísimo todas las veces que usted quiera, porque ya Él abrió el camino. Y recibir la llenura del Espíritu Santo, el dinamis del cielo, para poder ser testigos, para poder vivir en esa victoria espiritual, en oración. Y usted se llena en su casa, y cuando llega a la iglesia, usted aquí no viene a actuar. Usted aquí viene a seguir con lo que usted ha estado haciendo en su estilo de vida. El culto no empieza cuando viene el director de culto. El culto empieza desde que nacimos de nuevo y vivimos en un culto constante, como dice la canción: que no se apague el fuego, porque el altar de Dios está en nuestro corazón, y ahí es donde le tenemos que estar echando madera, ahí es donde le tenemos que estar echando viento para que el fuego se queme, y ahí está. Y entonces llevamos el culto a todas partes, y cuando llegamos a la iglesia, ahí no nos importa, porque todo lo hacemos ¿para qué? Para Dios. Como David, que Mical le decía: ay, qué vergüenza lo que usted está haciendo. David le dijo: es que lo estoy haciendo para Dios, no para usted. Una vez, y ya con esto voy terminando, una hermana en la iglesia, de esas hermanas, no vaya a mirar a ningún lugar ni le vaya a dar codazo a nadie, que todo lo critica. Entonces, los de la alabanza se esforzaron, sacaron las canciones más apropiadas. Bueno, estas son muy juveniles, estas son muy antiguas, busquemos un equilibrio, pero hagámoslo para el Señor. Y lo hicieron para el Señor. Cuando se acabó el culto, el director de la alabanza se bajó y la hermana le dijo: a mí no me gustó la alabanza. Y le dijo él: pues muy bueno, porque no era para usted, era para Dios. No lo hacemos para agradar a los hombres, lo hacemos para agradar a Dios. Así que, mi amado hermano, la oración sincera y sin maquillaje. Orar por el privilegio natural de ser hijos de Dios. Váyase hoy con la idea: si un perro ladra, porque es perro. Si una vaca muge, porque es vaca. Yo oro porque soy cristiano. En segundo lugar, orar para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y vigilemos nuestra alma, siempre vigilándola, no la del hermano. Hermanos, el ministerio codazo, que se vaya de la iglesia.
porque somos buenísimos para... Tengo una hermana en la iglesia que me dice, vea, mi marido me tiene ya aquí un morado en las costillas. Y muchas veces decimos, ay, que hubiera venido esa persona, esa prédica era para ella. No, es para mí. ¿Estamos entendiendo? Yo me tengo que examinar. Orar priorizando la intimidad y que lo público sea el reflejo de lo privado. Lo voy a repetir, que lo público sea el reflejo de lo privado. Porque si tú solamente, aquí es donde, ay, y te desfiguras, y estiras la cara, y estiras así, ay, y en privado no haces nada de eso, cuidado. No sea que de pronto haya que ponerte una alfombra roja y ponerte zona VIP y hacerte una estrella en el Paseo de la Fama en California, porque parece que estamos actuando. Tenemos que ser, ¿qué? Sinceros. Y finalmente, orar con confianza en aquel que nos ama y aquel que conoce nuestras necesidades, aún antes de que se las digamos. Hermano, le voy a decir una cosa. Cuando usted ore, usted no está informando a Dios de nada. Ay, Señor, te voy a contar algo por si no sabías. No, es que mi hijo está llegando tarde, Señor. Y es que usted no está informando a Dios, pero a él le gusta que uno le cuente las cosas. Como cuando llega mi hija María Ángel, y yo me he dado cuenta ya por otras bocas que ella ha hecho ciertas cosas. Me recuerdo un día, y yo calladito estaba esperando que ella me buscara, yo calladito. Y ella llegó un día, papi, necesito hablar contigo. Sí, mi hija, ¿qué quiere? Ya sabía. Es que esto y esto otro. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Aunque yo ya sabía que ella me lo haya dicho, fue precioso. Así mismo es con Dios. Y por otro lado, orar no es sentar a Dios en una silla, decirle, esto es lo que tú tienes que hacer. Cambia a mi suegra, cambia a mi marido que deje de roncar. Por favor, que el pastor no se alargue tanto predicando. No, usted no le está dando consejos a Dios. No es una sesión de consejería para Dios. Y Dios diciendo, no, si es verdad, tenés toda la razón. Qué brillante eres tú. No, es para desahogar nuestro corazón delante de Él y encontrar su voluntad para encaminarnos en esa voluntad de Él y ser bendecidos por medio de su voluntad y decir la oración de Cristo, hágase tu voluntad y no la mía. Oremos mucho, hermanos. Oremos de mañana, oremos de tarde, oremos de noche, oremos en público, oremos en privado, oremos largo y a veces también oraremos corto, pero que sea con libertad, con sinceridad, en la presencia de Dios, con corazón y fe en el Señor, no para los hombres, no para nuestra gloria, siempre vigilantes porque el pecado estará corriendo tras nosotros, aún en la misma presencia de Dios. Allí, en los momentos sublimes, siga vigilante, siempre mortificando su pecado, porque su carne no quiere ir al cielo, pero nosotros sí queremos ir al cielo, ¿cierto? Así que no se hace su voluntad, señora carne. Como dijo David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque su alma no quiere bendecir. ¿Sabe qué quiere hacer su alma? Quejarse. ¿Sabe qué quiere hacer su cuerpo? Ay, qué pereza. Eso es lo que quiere el cuerpo, comer y comer y comer y volvernos catedrales del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere la carne. Así que le vamos a decir que bendice alma mía a Jehová, bendice cuerpo mío a Jehová, no se va a hacer tu voluntad, mi pasado está crucificado juntamente con Cristo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Alguien puede decir amén? Póngase sobre sus pies, mi amado hermano, y vamos a orar. Señor, cuando escuchamos este tipo de mensajes, yo puedo escuchar tu voz que dice, quiero hablar contigo, mi hijo. Quiero que vengas a mí, mi hijo. Ese es tu corazón amoroso que quiere estar con sus hijos. Ayúdanos a valorar la obra que hizo Cristo para hacer posible que entremos a tu presencia, oh Padre Celestial. Ayúdanos a orar con sinceridad, a no ser como los hipócritas ni como los paganos. Ayúdanos a ser como tú. Y guíanos, Espíritu Santo, porque no sabemos cómo pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Te ruego que todos mis hermanos y yo lleguemos, Señor, paso a paso a construir vidas de oración,
ser un pueblo de oración, ser un pueblo que tiene comunión con su Padre, un pueblo que lo hace a tu manera y un pueblo que realmente te da gloria a ti. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.